Hola, bienvenidos a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el digital económico del negocio exterior de España. Con motivo del aniversario de nuestro medio, seguimos avanzando en lo que ha dado de sí estas 2 décadas del siglo XXI para el desarrollo del sector exterior de nuestro país. Hoy está con nosotros Arturo Bernal Berua, consejero delegado de Stenda, el organismo de la Junta de Andalucía dedicado a promover la internacionalización de las empresas andaluzas. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Muchas felicidades. El sector exterior español y también el andaluz ha tenido un gran desarrollo en lo que llevamos del siglo XXI. Andalucía, por ejemplo, cerró 2021 con unas exportaciones por valor de más de 34.500 millones de euros y suponían el 10,9% del total nacional. Mi primera pregunta es cómo ha sido el comportamiento de Andalucía a lo largo de este tiempo y cuáles han sido las claves y protagonistas que nos han llevado a estos datos, tanto de España como de Andalucía ya en particular. Sí, bueno, Paula, en primer lugar, si me permite, lo primero que quiero hacer es felicitaros sinceramente pues, a todos los que componéis la familia de Empresa Exterior por esos 21 años ya que cumple como vuestro medio como referente de la comunicación del sector exterior español. Y sobre todo por el interés que habéis demostrado por Andalucía en estos años y concretamente por la labor que viene desarrollando o desempeñando Extenda, la empresa pública exterior de la Junta de Andalucía, encargada de la promoción de la economía y de las empresas andaluzas en el exterior. Han sido pues, durante los últimos 21 años que tenéis de vida, pero también nosotros de los 15 años anteriores del nacimiento de Stenda en el año de 1985. Yo creo que vuestra transformación digital ha sido ejemplar y habéis sabido ver antes que incluso muchos medios de información generales en España, pues que la comunicación del siglo XXI iba fundamentalmente de dos cosas, de digitalización y de contenidos audiovisuales, y en ese tema yo creo que es bueno remarcarlo y os felicito y os doy la enhorabuena por ello y las gracias por todo lo que habéis hecho también por nosotros y por poner en valor el trabajo de Andalucía y de Stenda. Y ya sin más, respondo a la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves y los protagonistas que nos han llevado a esta situación en esta historia? Bueno, pues esta pregunta da para una tesis casi, ¿no? Pero si me permites voy a afirmar con orgullo y apoyándome en datos objetivos que Andalucía es en su sector exterior la primera comunidad en crecimiento de España en todo lo que llevamos del siglo XXI, tanto en sus exportaciones en cifras como en su peso sobre el total del ranking nacional, como en la aportación al crecimiento de España, al superávit, que cualquiera de las cifras que se puedan revisar ponen de manifiesto esta tendencia y este peso, ¿no? Todas las cifras oficiales lo avalan, pero si me permite voy a dar algunas que tienen que ver solamente con las 6 comunidades autónomas más exportadoras, que son las que representan aproximadamente el 75-76% de las exportaciones de España. Y es cierto que España ha crecido mucho. Hoy España tiene más del doble del peso en exportaciones de lo que tenía a primeros de siglo, aproximadamente el 140%. Sin embargo, en Andalucía hemos crecido más del triple, el 240% aproximadamente. A principios del siglo, en el año 2001, no llegábamos a una cifra de exportaciones de los 10.000 millones de euros y, sin embargo, ahora en el año 21 hemos alcanzado los 34.500 millones de euros. Y permíteme, Paula, que te dé una nota simplemente. Solo en el primer trimestre del año 22 ya hemos exportado 10.200 millones de euros. Es decir, solamente en este primer trimestre exportamos más que todo lo que exportamos en el año 2001, que fue el primero de la serie, ¿no? Hemos crecido más del doble que el resto de comunidades autónomas más exportadoras. Por ejemplo, Madrid solamente 57 puntos más, pero el resto más del doble. Y somos la única comunidad exportadora que ha escalado 3 puestos en el ranking nacional en los últimos 3 años. En los últimos 3 años, por ejemplo, hemos pasado del 5º al 2º puesto en el ranking, ¿no? Y lo más importante, yo creo que estamos contribuyendo al superávit comercial de España, estamos pasando del déficit estructural que teníamos en los primeros 15 años de siglo en Andalucía a tener un superávit en nuestra balanza comercial, especialmente en los últimos 3 años. Y esto es importante por 2 motivos, porque de alguna forma
aquello que sabíamos, ¿no? Yo particularmente cuando estudiaba en la universidad, que nos decían, bueno, la única actividad, el único sector que es capaz de contribuir positivamente a la balanza comercial es el turismo en España. Bueno, pues el sector exterior español, aparte del turismo, está contribuyendo también positivamente a esa balanza comercial positiva. Los protagonistas, los artífices de toda esta evolución, pues son sin duda los profesionales y las empresas andaluzas que conforman nuestra base exportadora. Estas empresas también se han duplicado en Andalucía, hasta casi las 30.000 que tenemos en el año 2021, de las que aproximadamente 5.500 son exportadoras regulares. Tenemos unas cifras en este sentido muy interesantes, ¿no? Esto ha producido también incrementos en el empleo, doblando prácticamente. Tenemos 200.000 empleos más en materia de empresas exportadoras de las que teníamos en el año 2009. Anteriormente no había registros en esta categoría, ¿no? Cualquiera de las cifras, como te decía, Paula, son muy relevantes y significan realmente el peso que Andalucía ha ganado en estos años. ¿Y se podría hablar de algún hito que haya marcado la evolución del sector exterior andaluz? ¿Cómo se ha comportado con las crisis? Bueno, Andalucía en este sentido, yo creo que la historia de las exportaciones en Andalucía está muy acompasada, muy paralela, muy ligada con las diferentes crisis económicas que hemos sufrido o que hemos tenido que abordar en España. Digo abordar y no sufrir, corrijo, porque yo creo que la forma precisamente en que las empresas andaluzas han podido abordar, han podido acometer estas crisis y responder a ellas es lo que efectivamente les ha otorgado esa fortaleza que ahora de alguna manera tenemos y que nos ayuda pues en futuras crisis o como la que acabamos de vivir en el año 2021 a afrontarla con otros resultados, con otras perspectivas, ¿no? De hecho, por ejemplo, y por acompasarlas con las crisis que hemos tenido, y me refiero, por ejemplo, a la de 2008, pues hasta el 2008 Andalucía tenía una posición muy marginal y crecimientos prácticamente vegetativos, ¿no? Entre principios del siglo 2001 y 2008, pues habíamos crecido en total en esos 8 años solamente el 16% en exportaciones. Andalucía era entonces la quinta, incluso llegó a ser la sexta comunidad exportadora dentro de las 6 grandes españolas y realmente podíamos hablar de una situación un poco marginal. La crisis de 2008 corta ese crecimiento, aunque tenue, lo corta, y el año 2009 es cuando más nos vemos afectados por la crisis, ¿no? Las cifras de exportación, con una caída por primera vez muy significativa, no conocida tampoco en Andalucía, de más del 14%. Era la mayor que habíamos tenido desde los años 90, ¿no? En el periodo de entre el 2010 hasta el 2018, que es justamente el periodo posterior a la crisis, en la crisis financiera, la de Lehman Brothers, que fue enunciada como la más importante que habíamos tenido nunca, pues Andalucía experimentó un impulso exportador que yo te diría inédito. Las empresas tenían la obligación de salir, no porque tuvieran un ADN exportador, sino porque había que buscarse la vida fuera del mercado español, que el mercado interior no les proporcionaba entonces la solvencia y la viabilidad que ellas necesitaban. Y entonces en ese momento fue cuando empezamos a conocer crecimientos a 2 dígitos. A 2 dígitos en las cifras de exportación y en algunas otras que también marcan nuestra historia. Es verdad que con algunos altibajos en el año 2015 y también en el año 2018, pero ya en el año 2019 Andalucía recupera otra vez la senda del superávit comercial, contabiliza ya más del doble de exportaciones que al inicio de la década. Pasamos, por ejemplo, de tener poco más de 14.000 millones de exportaciones a tener 31.000 millones, de 14.000 en el año 19 a 31.000 millones en el año 21, ¿no? Hemos logrado más del doble del peso de las exportaciones en el PIB andaluz. Pasamos de tener aproximadamente el 9% en el año 2009 a tener más del 20% en el año 21. Es decir, estamos hablando de crecimientos y de valores realmente importantes, ¿no? Y yo, por centrarme en las empresas, pues hemos tenido más de un 55% de crecimiento en empresas exportadoras. Y en este caso hemos sido la comunidad que más ha crecido en toda la década, ¿no? Bueno, récord de exportaciones, Andalucía creciendo al 24% en el año 21, por ejemplo, 3 puntos por encima más de lo que hace la media de España, que crece al 21, y una significancia particular en un punto que a mí me parece importante, y antes lo he referido, ¿no? España tiene ahora mismo un déficit comercial en relación con exportación de bienes
de más de 26.000 millones de euros de déficit. 26.000 millones de euros de déficit. Sin embargo, Andalucía está con un superávit de 1.400 millones. Es decir, estamos aportando superávit a esa cifra a nivel del Estado, que yo creo que es una buena noticia y que de alguna forma pone de relieve la potencia también de nuestra visión exterior. Son cifras muy significativas. Hablemos ahora de las empresas andaluzas en este momento. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Bueno, yo creo que tenemos un tejido empresarial muy sólido y muy comprometido con lo que es la internacionalización. Es verdad que lo hemos aprendido a sangre, ¿no? Porque realmente cuando nosotros hemos levantado, cuando hemos pisado el acelerador a fondo y hemos levantado la cabeza en el ámbito internacional, fue después de la crisis del año 8 o 12, ¿no? Y esto obviamente no podíamos haberlo hecho, no podíamos haberlo dicho antes de la crisis del año 2008. Pero esta fecha, este hito de la crisis del año 2008-2010, fue un antes y un después en la concienciación que tenemos en Andalucía en relación con la internacionalización. Las empresas vieron como aquellas que estaban realmente bien internacionalizadas tenían además un plus de mejor estructura, mejor fortaleza, mejor dimensión económica y financiera. Yo creo que esa estructuración mejor y esa visión mejor que provocaba tener, digamos, esa necesidad o esta visión internacional, ¿no? También yo creo que una de las fortalezas es que tenemos una oferta diversificada, que se compone de sectores tradicionales, efectivamente, como la agricultura y las bebidas, pero también y crecientemente de sectores industriales y de media y de alta tecnología. En este sentido, pues te digo algunos datos, pues es indiscutible que el liderazgo de la industria agroalimentaria andaluza, eso se conoce no solamente en España, sino en Europa. 1 de cada 3 euros que exporta Andalucía, 1 de cada 3 son de este sector o este subsector de agroalimentación y bebidas. Aproximadamente 12.400 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy importantes, ¿no? Que genera un superávit de más de 7.000 millones, ¿no? A las cuentas, a la balanza comercial, ¿no? Pero también, como te decía antes, el impulso de las exportaciones de alta y de media tecnología, que suponen en este caso pues 1 de cada 4 euros que se exportan desde Andalucía. En el año 21, en este capítulo, hemos tenido un récord histórico. En este capítulo de exportaciones de media y de alta tecnología, hasta llegar a los 8.000 millones de euros exportados. Y esto es importante porque además es más del triple de lo que se exporta de media en España, ¿no? Y ojo, todo esto teniendo en cuenta que la industria aeroespacial, que es una industria fundamental para este sector de media y de alta tecnología en Andalucía, Andalucía es uno de los 3 polos aeroespaciales y aeronáuticos de Europa, después de Toulouse y Hamburgo, pues estamos hablando de que en el año 21 todavía no se había recuperado totalmente. O sea que en este capítulo de exportaciones de alta y media tecnología esperamos crecimientos importantes en el año 22 y en el año 23, cuando ya, digamos, el sector aeronáutico y aeroespacial esté plenamente recuperado, ¿no? También me gustaría citar que como una fortaleza, que tenemos una buena diversificación territorial. Es decir, aquí no hay provincias que sobresalgan unas por encima de otras. Las 8 provincias cuentan con cifras de récord, las 8 provincias están creciendo, algunas de ellas creciendo a doble dígito, 5 de ellas, por ejemplo, con superávit estructurales en sus cifras de exportación. Y yo creo que esa diversificación territorial hace todavía más en el sentido de que existe la conciencia de que la internacionalización vertebra muy bien el territorio andaluz y todas las comunidades, todas las provincias, todas las empresas se sienten partícipes de esos éxitos. Yo me parece que es realmente trascendente, ¿no? Pero obviamente, bueno, pues también tenemos algunas debilidades, ¿no? Me gustaría destacar en este sentido 3, si me permites, y lo haré rápidamente. La primera tiene que ver con que somos un tejido empresarial de pequeñas y muy pequeñas empresas. Y esto obviamente es un hándicap para desarrollar una verdadera política de internacionalización, teniendo en cuenta que la globalidad, el mundo global, exige dimensión, exige músculo financiero, exige muchas veces implantación internacional que muchas pequeñas y muy pequeñas empresas andaluzas pues no están capacitadas todavía pues para tener. Nosotros en ese sentido estamos proveyéndoles de todo tipo de soluciones para que se produzcan implantaciones internacionales, al menos en hubs donde en un pequeño ecosistema de empresas andaluzas puedan colaborar, puedan coexistir
compartiendo y no solamente buenas prácticas, sino también conocimiento y beneficio, ¿no? La segunda de las debilidades que yo comentaba anteriormente, pues es que todavía tenemos una falta de concienciación, a pesar de toda esta evolución positiva que hemos tenido en los últimos años, una falta de concienciación en lo que se refiere a la internacionalización, en la parte más importante, que es la educación y la formación de los jóvenes, ¿no? Tanto en formación profesional como en formación universitaria. Afortunadamente, y yo creo que esto también hay que destacarlo, y es debido a que nos pertenecemos a la Unión Europea y desde ese momento también hemos tenido crecimientos importantes, pues las nuevas generaciones de españoles pues, y andaluces también tienen un sentido de pertenencia a la comunidad internacional mucho más avanzado, mucho más realista. Y ahí no solo se incluyen los idiomas, sino también yo creo que la predisposición a incluir la movilidad internacional, la necesidad de cambiar de trabajo para tener una mayor carrera profesional en el desarrollo de sus carreras, ¿no? De su formación. Y eso obviamente nos da también una visión internacional que antes pues, no teníamos y que poco a poco vamos ganando. De momento es una debilidad, pero yo creo que está en camino de resolverse, ¿no? Y por último, y la más importante, es sin duda la falta de infraestructuras claves en el transporte. En Verás, Paula, tenemos 7 de los puertos comerciales del Estado están situados en Andalucía. Eso implica que nosotros exportamos por vía marítima más del 50% de lo que exporta Andalucía lo hace por vía marítima, que es mucho más a lo que hace la media de España, del Estado español, que lo hace en un 30%. Y tenemos una debilidad grandísima, que es la falta de capacidad que tenemos desde el Gobierno de España, desde el Estado, para dotar a Andalucía de infraestructuras que necesitamos para que esos puertos y sus comunidades portuarias alcancen el papel estratégico que tiene geográficamente Andalucía, por ejemplo, y que no somos capaces de alcanzar porque tenemos una falta, un déficit importante de infraestructuras, por ejemplo, ferroviarias, ¿no? La falta de apuesta que hay clarísima, ya no lo sé decir de otra manera, por el corredor ferroviario central, además de por el corredor mediterráneo y por el corredor atlántico. Es decir, yo creo que aquí no se trata de primar a uno sobre otro, hay que, teniendo en cuenta la cantidad de fondos europeos que ahora podemos disponer, el plan de resiliencia, el de recuperación, el nuevo escenario 21-27, o sea, es que estamos devolviendo fondos europeos desde España a Europa sin utilizar. No tiene sentido que habiendo inversiones tan cruciales, tan estratégicas como estas, pues no se estén acometiendo, ¿no? Y se le quiera dar prioridad a unos corredores sobre otros, y esto lo que hace básicamente es crear visión y mucha resistencia a esta evolución. Y te daré un dato. El puerto de Algeciras, por ejemplo, es el único de España que está en la ruta que se llama Round the World, que es la que comunica el comercio mundial desde el oriente hasta el occidente. Y está catalogado, por ejemplo, este puerto como el más eficiente de Europa, el más eficiente de Europa. Bueno, pues este puerto, que es el más eficiente de Europa, está condenado a sacar su mercancía ferroviaria por una red absolutamente obsoleta. En algunos tramos es del siglo XIX. Es terrible. Este tipo de cuestiones nos afectan fundamentalmente y además afectan también a la sostenibilidad de las exportaciones. Yo creo que hay que tomárselo en serio y aquí tenemos que trabajar desde el Estado, pero también desde la comunidad en dotar una solución para este déficit. No cabe duda que la internacionalización de las empresas andaluzas, tanto en su vertiente comercio exterior como en captación de inversión extranjera, es una prioridad para la Junta de Andalucía y para Hacienda. ¿Cuáles son sus objetivos y sus prioridades para el próximo futuro? Bueno, si hablamos de prioridades, yo creo que la internacionalización, después de toda esta evolución y después de todo esto que te he contado en las anteriores preguntas, pues es un asunto estratégico, no sé, es un asunto de Estado, podríamos decir, dentro de lo que es el gobierno andaluz. En ese sentido, pues el gobierno andaluz aprobó la estrategia de internacionalización de la economía andaluza para el periodo 21-27 y es una auténtica guía para un nuevo impulso para la acción exterior de la economía andaluza y sobre todo también para atraer inversión extranjera, ¿no? En ese sentido, este plan está dotado inicialmente con más de 620 millones de presupuesto, 620 millones de euros de presupuesto. Y esto es más del doble de la última planificación que se hizo en esta materia.
Esto demuestra cuál es realmente la intención y el objetivo que espera conseguir el gobierno andaluz, que es consciente de que cada euro que invierte de forma clara en internacionalización le es devuelto en forma de riqueza y también de empleo. Decíamos antes, y lo recuerdo, que en los últimos años, desde el 9 hasta el 21, habíamos crecido en más del doble, añadiendo 200.000 nuevos empleos al sector exterior en la economía andaluza, ¿no? También, en ese sentido, el trabajo histórico de acompañamiento de Stenda a las empresas andaluzas, pues también se ha visto transformado de forma integral en esta nueva etapa de Stenda. Aquí tenemos un poco el enfoque, los enfoques nuevos, esos nuevos objetivos que tú me pedías, pues en el objetivo de impulsar un salto cualitativo también, que nos acompañe en ese salto cuantitativo, ¿no? Tenemos una serie de estrategias a corto, medio y largo plazo y te las quiero un poco también enunciar, aunque sea, ¿no? Primero, que estamos enfocados a mercados y a transformación digital. Nuestra promoción exterior ha cambiado y en ese sentido hemos cambiado también el enfoque. Hemos generado nuevos departamentos que tienen una competencia geográfica y que, apoyados con herramientas de inteligencia de negocio y también de Big Data, están guiando ahora mismo la acción exterior, no solamente de las políticas de acción exterior de la Junta, sino de las empresas que trabajan con nosotros y también de toda nuestra red exterior. Una red exterior que está presente en 50 países y que en los últimos 3 años hemos incrementado hasta los 62 nuevos países, ¿no? Y eso sí, manteniendo las 38 sedes que son las que teníamos estructuralmente. Y eso es importante porque sin aumentar el gasto estructural hemos generado mucho más negocio internacional a las empresas, ampliando nuestra presencia en nuevos mercados. Por ejemplo, con un gran enfoque y un importante enfoque especialmente en el sudeste asiático, en Asia Central, en el África subsahariana y en Oriente Medio. Y ahora concretamente creciendo con nuevas oficinas en esa zona del mundo, en el Asia del Pacífico, que es el nuevo centro económico y comercial del mundo, ¿no? También a este enfoque de mercados, este enfoque de promoción de mercados, queremos potenciarlos con los nuevos clubes de Stenda hacia mercados estratégicos, Asia, África, Latinoamérica, en Europa, por ejemplo, Reino Unido. Se trata de, como decía antes, construir hubs donde las empresas andaluzas puedan generar comunidad, hacerlas más competitivas, aprovechando entre ellas pues, conocimientos y know-how, buenas prácticas y todos sus conocimientos en materia internacional y de comercio internacional para puestas en común, generar esas sinergias que las empresas pequeñas y más pequeñas pues, puedan aprovechar también. Y uno de nuestros objetivos más importantes es generar cada vez una mayor base exportadora. Hay que crecer en el número de empresas que exportan. 30.000 es un récord de empresas exportadoras que hemos logrado en el año 21. Hemos crecido hasta las 30.000, con un crecimiento en el último año de más del 20%, de más del 24%, pero realmente lo más importante es seguir manteniendo este tono de crecimiento y nuestro objetivo era incorporar cada año como mínimo 1.400 nuevas empresas exportadoras a nuestra cesta de exportación. Si no conseguimos generar mayores bases de exportación, mayores empresas exportando, es muy difícil que mantengamos estos criterios, estos números de crecimiento, que es básicamente crecer a 2 dígitos en los últimos 13 meses ininterrumpidamente, ¿no? Y esto hay que hacerlo básicamente incorporando nuevas empresas a la base exportadora y nuestro objetivo se está consiguiendo. En los últimos 2 años el objetivo de incorporar 1.400 empresas a la base exportadora se ha conseguido y seguimos con este objetivo en el futuro. Y después yo creo que el gran objetivo que mantenemos siempre es la formación y el talento en comercio internacional. Captar capital humano con formación técnica y poderlo mantener en las empresas, incorporando a las empresas nuevo talento, que es una forma muy rápida y muy segura de crecer en escala en los objetivos de internacionalización. Me gustaría saber si el contexto actual, que está marcado por una crisis de materias primas, de transporte, la guerra de Ucrania, si está afectando a esos objetivos fijados en la estrategia de 2021-2027, si han tenido que reformularlos o piensan hacerlo o cambiarlos de alguna manera. Bueno, ciertamente bueno, las consecuencias humanitarias son terribles de lo que estamos sufriendo. Realmente me hubieran dicho que iba a haber una guerra, perdón, en Europa y hubiera jurado que eso era imposible, que después de toda nuestra experiencia en los últimos
50, 100 años, no íbamos a caer otra vez en el mismo error. Y sin embargo, bueno, pues nos sorprendemos una y otra vez, ¿no? Respecto a las consecuencias económicas, yo creo que va mucho más allá de las cifras y de los productos que realmente estamos exportando a Ucrania o a Rusia. Y me explico. De los 35.000 millones aproximadamente de euros que nosotros hemos exportado en el año 21, pues fueron solo 200 millones aproximadamente lo que exportamos a Rusia y solo 50 millones lo que exportamos a Ucrania. Estamos hablando de que en total a ambos países estamos exportando el 0,7% de nuestras exportaciones a nivel anual, ¿no? Por lo que si solo fuese por esta cuestión, pues dejaríamos de exportar una cifra realmente pequeña de lo que suponen nuestras cifras en el sector exterior. Yo creo que la afectación ha venido fundamentalmente pues, por ese tsunami, digamos, de crisis económica generalizada que se ha producido bueno, pues por la falta de movilidad, materias primas, el precio de muy importantes elementos de nuestra cesta internacional que afectan al transporte, que afectan a los combustibles, que afectan a suministros de materias primas importantísimas para industrias que son tecnológicamente importantes en nuestro crecimiento también, ¿no? Hablábamos hace poco de las industrias o del sector de media y alta tecnología, y una parte muy importante de esos sectores, de esa industria, son los microchips, y los microchips se hacen de materiales y materias primas que provienen fundamentalmente de esos dos países, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que estamos ahora mismo en una situación financieramente complicada. Estamos situándonos básicamente en un punto de estanflación, es decir, estamos generando una alta inflación que además es sostenida en el tiempo, no se prevé que vaya a bajar, y además con un crecimiento económico que podríamos incluso decir estancado, o sea, porque crecer al 3% después de haber tenido una pandemia, teniendo en cuenta que siempre después de una crisis hay un efecto rebote, pues estamos hablando realmente de que no hay crecimiento real. Entonces, una situación de estanflación mantenida en el tiempo es muy peligrosa para una economía, y eso debilita la posición internacional de nuestras empresas, porque la inflación en España está en el 10 y la inflación en Portugal, en Francia, en otros países europeos está en la mitad, con lo cual nuestros productos son menos competitivos que los de esos países en los mercados internacionales, ¿no? En todo caso, y por el momento, pues he de destacar que nuestro sector exterior está, por el momento, sabiendo responder también a esta crisis. Es verdad que estamos entrenados ya en crisis, ¿no? Yo creo que nuestra historia, como te decía al principio, es la historia de cómo nos hemos adaptado y cómo hemos evolucionado y crecido y aprendido a gestionar las crisis, y eso ha hecho que crezcamos, y por lo tanto, esta también la estamos sabiendo afrontar con mucha solvencia. Y yo creo que podemos decir que continuamos con esos mismos objetivos que te he citado antes, ¿no? Para estos nuevos tiempos. No se ha visto afectada nuestra programación en ese sentido. Y yo, para terminar, y por ejemplo, te diría que en el primer trimestre del año 22, Andalucía ha vuelto a marcar un nuevo récord histórico de las exportaciones. Estamos en casi 10.200 millones de euros, que es un crecimiento de casi el 30% más que lo que teníamos en el año anterior, y supone pues 4 puntos, por ejemplo, más que la media de España, ¿no? De esta forma estamos completando un proceso, un periodo de 13 meses consecutivos de crecimiento a doble dígito en Andalucía. 13 meses consecutivos creciendo a doble dígito. Y unas exportaciones que solamente en un trimestre, el trimestre primero del año 22, han superado a todo lo que fue el año 2001, ¿no? Por irme al principio de la conversación y de nuestra entrevista, ¿no? Solamente en un trimestre hemos hecho todo lo que fuimos capaces de exportar en el año 2001, al principio de este siglo, ¿no? Bueno, tenemos problemas de coyuntura internacional que nos afectan a todos, pero creo que el mensaje es positivo. Estamos entrenados, estamos sólidos. Después de todas estas crisis hemos sabido recomponernos y crecer y generar nuevas oportunidades, y yo creo que eso es una garantía de éxito para esta región y para estas políticas que toma el gobierno de la Junta de Andalucía en los próximos años. Hoy hemos entrevistado a Arturo Bernal, consejero delegado de Stenda, con quien hemos repasado pasado, presente y futuro del sector exterior de Andalucía. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a vosotros y muchas felicidades. Hasta una próxima ocasión.